Dos carpinteros están construyendo una columna y la noche antes estaban tomando un poco demasiado y está a un ángulo, menos de 90 grados. Y uno dice, mira, yo creo que está recta. No. Ellos no argumentaban, ellos tenían un canon. Más nada. Ahora, si hay luz entre la superficie y el canon, ¿fue la culpa del canon o fue la culpa del carpintero? El carpintero. Entonces, el canon se hizo carne hace 2000 años. En el día de juicio, cada palabra, cada pensamiento, cada motivo, cada acción, al lado de Jesús. Al lado de Jesús. El canon se hizo carne. ¿Estamos? Muy bien. Gracias y gracias, que ya no hay condenación para los suyos. Para los inconversos, una vida entera acumulando más y más ira. Cada pecado, cada acción, cada palabra será al lado de Jesús mismo para determinar el grado de la maldición eterna. No estamos jugando, mis hermanos. Es por la eternidad lo que tú y yo estamos haciendo ahora. Ahora, los libros apócrifos. El valor de los libros apócrifos. Hermanos, si uno lo ha leído el Antiguo Testamento varias veces, y si todavía no es experto en el Antiguo Testamento, no hagas lo que estoy a punto de recomendar. Pero en el futuro, una vez que sean graduados, leer, por ejemplo, los libros apócrifos, unos, por ejemplo, Primera y Segunda Macabeos. No he leído todo tampoco, ¿verdad? Pero muy informativo. Por ejemplo, les doy un ejemplo en cuanto al valor de tener un conocimiento de la literatura extra bíblica, porque todavía habla sobre el contexto entre los testamentos. Cuando hablamos sobre 4 siglos de silencio, es referente a los profetas de Dios. Pero sí, Alejandro el Magno, los samaritanos, hubo mucha historia. Ahora, mientras Jesús estaba entrando a Jerusalén, ¿por qué el pueblo le tomó las ramas de palmeras? Ahora, Juan 12:13, en el contexto de 12 a 15. El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta. ¿Qué fiesta? Pascua. Al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, Hosana. En hebreo, Hoshana.
Hoshana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Y como está escrito, no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Ahora, hermanos, ¿por qué las ramas de palmera? Les pregunto, se lo pregunto, ¿alguien sabe? Posiblemente teniendo un trasfondo católico. No, se lo pregunto. Vamos a seguir. Aquí son las palmeras, ¿verdad? Ramas de palmeras. Ups, disculpa. Ahora, los macabeos, ¿qué pasa? Después del cautiverio babilónico, 70 años estuvieron en el cautiverio. La destrucción del templo de Jerusalén ocurrió en 586 a.C. La mayoría de los sobrevivientes fueron exiliados. Babilón es la ciudad y la capital de Babilonia. 70 años allá. Después, Dios abre el corazón de Ciro II y él decreta, según las palabras de Jeremías, Daniel y Esdras. Ahora decreta cualquiera que quisiera regresar a su país respectivo, que se vaya y que no olviden de orar por mí y mis dioses paganos que me bendigan. Muy bien, él sabía que los asirios no funcionaron. Ellos por su crueldad oprimieron, pero todo el mundo quería rebelarse. Él quisiera otra estrategia, estar muy benévolo para que sus súbditos queden satisfechos y no se rebelen. Muy bien. Ahora, ellos regresan y después, un remanente regresa. Después de Ciro y el imperio medo-persa, tenemos otro país que ataca, invade y conquista el mundo. ¿Quién fue? Los griegos. Muy bien. Ahora, durante la época de los griegos, después de la muerte de Alejandro el Magno, según Daniel, su reino fue dividido. Esencialmente hay 4 reyes principales, pero 2 realmente tomaron el control. Primero, los reyes de Egipto y después de Siria. Y había un rey en particular, griego, Antíoco el 4, y él instituyó sus reformas. Él quería que todo el mundo fuera uno. Tenía que fuera una unidad, una sola cultura, un idioma, etc. Entonces, él prohibió que los hebreos, por ejemplo, leyeran la Torah, o la pena de la muerte, la circuncisión, ya no. Hacer reposar y celebrar y adorar en el día de reposo. Fue demasiado para los hebreos. En un punto, alrededor de 170, más o menos antes de Cristo,
había un pueblito que se llama Modi'in, y allá un sacerdote hebreo estaba al lado de su altar y un oficial griego, y estaba a punto de sacrificar un cuerpo. Demasiado. Un hombre macabeo se llama, mata al oficial y al sacerdote. Y comenzó, su familia macabea, comenzó una rebelión. Comenzaron a reclutar un ejército y eventualmente, mis hermanos, pudieron expulsar a los griegos del templo para reformar la adoración. Después de unos años, los macabeos pudieron expulsar a los griegos de la tierra prometida. ¿Ustedes saben qué fue el símbolo de su independencia política? Miren la pantalla y les doy una pista. La ramera, estoy pensando en Josué capítulo 2. La rama de palmera. No hay mucho tiempo, estoy combinando las palabras para ahorrar tiempo. Las ramas de palmera fue el símbolo de la independencia política de los hebreos. Ahora Jesús está a punto de entrar al templo. En la esquina noroeste hay lo que se llama una fortaleza que Herodes había construido. Se llama ¿alguien sabe? Antonia. Y allá fueron muchos soldados, porque durante la Pascua, con las expectativas mesiánicas, de vez en cuando, si hay una rebelión, ellos pueden arrestar a los que se rebelaban. Entonces, la gente ve a Jesús entrando. La gente ve a los soldados romanos que ahora están ocupando el templo en vez de los griegos. ¿Ven? Hoshana en hebreo es el infinitivo es la Hoshia. Yo quiero que la Hoshia. Moshiach es, por ejemplo, el Moshiach a él salva a él. Hoshea es el imperativo, salva, ahora por favor, sálvame ahora por favor. Hoshana. ¿Qué eran sus expectativas mesiánicas? Otro macabeo. Los macabeos pudieron expulsar a los romanos. Ramas de palmera, tú los ves, Jesús. Entonces, ellos quisieron una salvación de sus enemigos que estaban oprimiéndolos. No querían un salvador de sus propios pecados.
por sus propios pecados. Ellos esencialmente estaban rechazando a Jesús como vino, no para conquistar a los enemigos de Roma, sino para dejar que le conquiste con el fin de salvarnos de nuestros pecados. Entonces, no es por coincidencia. Jesús entra al templo y en vez de salvarlos, Nehoshia, a ellos, de los romanos, los líderes están diciendo, mira esta viuda, está dando todo. ¿Y qué Jesús hace? En vez de condenar a Roma, condena a ellos por haber abusado a esta mujer, enseñándole que tuviera que dar todo. ¿Estamos, mis hermanos? No es por coincidencia que una semana después Él estuvo colgado en una cruz. Él no es el Mesías que estamos esperando. Interesante, porque cuando llamamos, cantamos, aclamamos, Hosanna, no sé, no quiero arruinar la canción para ustedes, pero en el contexto original, Hosanna, Hosanna a mí, Hosanna a mí. Pregunta, RC tiene un libro. ¿Salvo de qué? ¿Ustedes han leído este libro? Él tiene más libros que tengo años. Muy prolífico. Más de 100 libros escribió. En el libro, ¿salvo de qué? En la primera página, él explica. Salvo de Dios. Dios nos salvó de sí mismo. No nos salvó de Satanás. No temas a él, sino tema al que pueda echarte en las tinieblas. ¿Quién cabe esta descripción? No Satanás. No. Él será echado también con los inconversos. Entonces, Hosanna, cuando tú y yo lo cantamos, piensen, Hosáname de mi pecado. Hosáname de los falsos dioses en los cuales creo que hay vida. Y por ende optó por creer mentiras sobre Dios para justificarme el pecado. ¿Estamos, mis hermanos? Antes de pecar, tú y yo necesitamos percibir falta en Dios. ¿Verdad? Salmo 23 dice que Dios es mi pastor, no. Pero antes de pecar, ¿qué necesitamos hacer? No con los labios, pero en nuestros corazones estamos, ¿qué? Llamándole mentiroso. Para justificar el pecado, necesitamos condenarle como mentiroso. Él no me da lo que yo creo que me debe. Luego buscamos otro árbol. ¿Estamos, mis hermanos?
Muy bien. Hoshana, sálvame de ti. Sálvame de los dioses falsos que prefiero creer que tú mismo. Hoshana, Hoshana. Muy bien. Ahora, los macabeos hicieron una moneda con la palmera. Como parte de los romanos hicieron, para burlarse de ellos, también hicieron una moneda con la palmera. ¿Ven? Entonces, no lean los libros apócrifos hasta que hayan sido expertos en el Antiguo Testamento. Pero, que consideremos esos libros como valorosos. ¿Estamos? Muy bien. Antes de cambiar el tema, quiero compartir unos versículos con ustedes sobre Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 con respecto a la destrucción del templo. Primero, no obstante, quiero darles un poquito de trasfondo antiguo testamentario. ¿Ustedes recuerdan en capítulos como Jeremías 7? Durante la época de Jeremías había mucha corrupción en el templo. Y los sacerdotes, los líderes de Israel, no se arrepentían porque ellos habían escuchado de la promesa davídica que su trono será perpetuo, ¿verdad? Etcétera. Y ellos usaron la gracia de Dios como excusa o licencia para pecar. Ustedes dicen el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Ahora, hubo mucha corrupción en el complejo del templo. Y la gente, en vez de escuchar y aceptar a Jeremías, le rechazaron. Le oprimieron. Gracias. Oprimieron. Etcétera, etcétera. ¿Pueden ver el vínculo con Jesús? ¿Ah? El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Ustedes necesitan arrepentirse. En vez de arrepentirse, hicieron la vida de Jeremías miserable. Ahora es esencialmente que Jesús está haciendo. El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. En capítulo 7 de Jeremías, Él les recordó sobre los filisteos. Capítulo 4 de 1 Samuel. Capítulo 4, Israel estaba en pecado y ahora estaban a punto de pelear contra los filisteos en un lugar que se llama Afec. Afec está en la llanura costal y controlaba el tránsito internacional. En vez de arrepentirse de su pecado, el pueblo dijo, vamos a traer el arca del pacto. No podemos perder la batalla. Ustedes saben lo que pasó. Sí.
perdieron la batalla, el arca del pacto fue confiscado, Elías, al escuchar la noticia, se cae, rompe el cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Jeremías dio un ejemplo. Eso es lo que pasa cuando uno piensa que la gracia es una licencia para pecar. Hay que entender contextos como este para apreciar el vínculo con Jesús. Ahora, Mateo 24, 1 y 2. Disculpen. Jesús salió del templo y él acababa de entrar a la ciudad. Jesús salió del templo y cuando se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No fue la reacción de los macabeos. Tú y yo, mis hermanos, estamos viendo el muro de la alimentación, Hakotel en hebreo. Vean los ladrillos grandes allá. Esa calle fue excavada, descubierta hace 50 años. Antes había mucho polvo, pero ellos han visto encima del templo había unos edificios. Los romanos no pudieron destruir este muro, pero sí destruyeron, según las palabras de Jesús, con la precisión, lo que estaba encima. Aquí, mis hermanos, no se ve muy bien, pero aquí son tiendas donde los oficiales corruptos estaban robando al pueblo. Pensemos, cada varón representando a su familia tenía que visitar al templo, según Deuteronomio 16, para la Pascua, 50 días para Pentecostés, y una vez en el otoño durante la fiesta de tabernáculos. Muy bien. 3 veces para dar sus sacrificios. Ahora, digamos que esa mesa para allá, ellos viven en la esquina de Dan, al noroeste, y ellos necesitan llevar sus sacrificios. Pero si ellos tienen, por ejemplo, animales sin, defectos, y tienen que caminar 50, 60 kilómetros, ¿cómo una oveja estúpida va a terminar sin defectos? ¿Qué pasa? Ellos van a vender algo, sacrificar un varón animal puede producir otros varones perfectos. Es un sacrificio dar un varón sin defecto, mucho más que un animal. Es su linaje de animales posiblemente perfectos. Pica. No arruina como los de la prosperidad demandan, pero hay que picar. Y dependiendo
del presupuesto de la clase, animales grandes, animales pequeños y aún las palomas para los... O sea, Dios no quiere romper al pueblo, pero que pique un poquito, porque si no pica, no es sacrificio. Pero no es abrumador. No es abrumador. Ahora, ellos venden a sus animales. Cuando van al templo, necesitan encontrar a alguien así. Hermanos, los cambios en los aeropuertos son ladrones. Porque ellos saben. Yo vengo con dólares norteamericanos y yo necesito un taxista. Ellos saben. No todo el mundo tiene a alguien como un otro pastor para recogerlo en el aeropuerto. Ellos lo saben. Y por ende, estrangulan. En cuanto a la casa, es lo que ellos hacían aquí. También ellos necesitaban pagar un impuesto, medio shekel. Y los shekels, ¿sabe qué es demasiado? Vamos a seguir. Ahora, vamos a Marcos 13, 1 y 2. Piensen, mis hermanos, sigue pensando en lo que ustedes saben sobre Jeremías en general y capítulo 7 en particular, en cuanto a 1 Samuel 4 y el arca del pacto siendo confiscado. Ahora, al salir, Jesús, ¿podríamos apagar la luz acá? ¿Alguien podría apagar la luz? Creo que va a ayudarnos, siempre y cuando ustedes no se duerman. Sí, porque va a ayudarnos a la resolución de la... Muy bien. Cada luz ayuda. Y esta luz, ustedes saben dónde se encuentra el luz. Muy bien. ¿Se ve mejor? Muy bien.